Vamos a leer Mateo 18 del versículo 15 en adelante, dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, creemos que tu palabra es verdad, tu palabra es fiel y verdadera. Señor, que tu palabra tiene cumplimiento. Padre, en el nombre de Jesús nos unimos en esta mañana creyéndote para que sea el poder de tu Espíritu obrando. Señor, que tu Espíritu, Señor, opere de manera especial con libertad y poder en esta mañana. Que seas tú tomando el control de cada mente, de cada corazón, Señor. Padre, aquí estamos. Disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestros oídos, para que tú tomes el control, Señor. Dígale, Señor, tome el control de mi vida y háblame. Háblame de manera especial. Amén. El título que he colocado esta mañana al mensaje es el poder de dos o tres. El título del mensaje para los que toman nota, el poder de dos o tres. Cuando usted y yo, cuando nosotros como congregación, como iglesia, cuando usted y yo nos congregamos aquí en este lugar, no solo usted y yo nos reunimos como un grupo de hermanos para cumplir con una obligación religiosa. Usted y yo no nos reunimos aquí para cumplir con una obligación religiosa. Porque usted y yo no nos reunimos porque hoy es domingo y tenemos que venir al culto a las 10:30. Y porque si el pastor no te ve el domingo aquí a las 10:30, posees problemas. No. Usted y yo no nos reunimos por eso. Usted y yo nos reunimos porque nos ponemos de acuerdo para venir a este lugar a adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted y yo, cuando venimos y nos reunimos todos aquí, es porque a ponernos de acuerdo para exaltar a Dios, al Dios que nos ayuda, al Dios que nos guarda, al Dios que nos bendice. Usted y yo nos reunimos en este lugar porque usted y yo tenemos afecto por la casa del Señor y usted y yo sabemos que es en este lugar donde venimos a honrar el nombre de nuestro Dios. O sea, nos ponemos de acuerdo desde allá de la madrugada, en la mañana, cuando empezamos a arreglarnos, a vestirnos, cuando empezamos y todos nos estamos poniendo de acuerdo para llegar a este lugar a exaltar a Dios, para llegar a este lugar a adorar a Dios. Nos reunimos con un propósito especial, con un acuerdo que hemos hecho varios, para adorarle, para agradecer a Dios. Pero también nos reunimos en este lugar para clamar por nuestras familias. Todos venimos y pedimos por nuestras casas, por nuestros cónyuges. Nos reunimos en este lugar para orar por nuestra ciudad, para orar por nuestro departamento, por nuestra nación. Nos ponemos de acuerdo. Usted y yo no nos congregamos aquí porque seamos religiosos, sino porque hay un acuerdo al que hemos llegado todos de venir aquí al culto del ayuno, al culto dominical, a cada reunión, a los grupos familiares, a las casas de oración. Allá en cada una de las áreas en donde trabajamos, hay un grupo de hermanos que nos hemos puesto de acuerdo, que se llama la Comunidad Cristiana de Bendición Canaán. Comunidad Cristiana de Bendición Canaán se ha puesto de acuerdo para adorar a Dios. Y en ese acuerdo está ganar almas para Cristo.
Hemos llegado a ese acuerdo. Dios dejó dispuesto, escúcheme, que cuando sus hijos se ponen de acuerdo acerca de algo, provocan una fuerza poderosa que hace que sucedan grandes cosas. Usted y yo no tenemos ni idea de lo que sucede en los aires cuando usted y yo venimos a este lugar y nos ponemos de acuerdo para adorar a Dios. La Biblia dice que cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para aclamar a Dios, la Biblia dice que suceden grandes cosas en el mundo espiritual. Dios envía ángeles guerreros a pelear por los lugares. Oiga, escúcheme, y este tiempo sí se requiere que Dios envíe sus ángeles a pelear, a guerrear. Por eso requiere que usted y yo sigamos orando y sigamos clamando. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se arrepintieren, y entonces dice, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. O sea, hay una respuesta inmediata sobre la oración que hacemos nosotros cuando nos ponemos de acuerdo, sobre la oración que hace el pueblo de Dios, sobre lo que usted y yo decidimos hacer. Y mire lo que dice el versículo 18 y 19, lo que Jesús dice aquí: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Escúcheme una cosa, quiero decirle algo. Al cielo lo mueve la iglesia. A ver, al cielo lo mueve la iglesia. El cielo se mueve conforme a lo que usted y yo hagamos acá. Nos ponemos de acuerdo: Señor, envía ángeles, Señor, pelea por nosotros la batalla, Señor, mira Popayán, Señor, mira esto, Señor, mira lo otro, y empieza el cielo a moverse a favor nuestro. Señor, mira a mis hijos, ¿dónde están? Y empieza la mamá a orar y a clamar, y postrada, y clama, y entonces los hijos dicen: no sé qué me pasa, pero hay algo raro en mí. ¿Sabe qué es? Que hay un acuerdo, que hay alguien moviendo los cielos. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Escúcheme, el orden es: lo que usted y yo hagamos en la tierra, lo provocamos en el cielo. Y Jesús diciendo o hablando de la importancia o el poder de dos o tres, dice aquí: de cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Porque otra vez os digo que si dos, ¿cuántos? Dos. Aquí dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira al que tiene al lado, dígale: vamos a ponernos de acuerdo, dígale. Vamos a ponernos de acuerdo. Dígale, porque esto tenemos que moverlo. Escúcheme. Usted y yo en las manos nuestras, Dios dejó el poder para hacer que sucedan grandes cosas. Si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo, dos o tres, porque Jesús dice en el 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escuche, esa es la clave. La clave no es tanto lo que usted y yo como seres humanos podamos hacer. La clave es que cuando hay dos que se ponen de acuerdo, en medio de esos dos, en medio de ese acuerdo de dos hijos de Dios, está nada más ni nada menos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el autor y consumador de la fe. Escúcheme, el que está sentado a la diestra del Omnipotente. Dos o tres personas puestas de acuerdo, pueden provocar, bajo la unción del Espíritu Santo, que sucedan varias cosas. Porque Jesús dijo: cualquier cosa que pida.
Dice desierto, dice otra vez, o sea, ya se los he dicho, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, escúcheme, lo más bonito es acerca de cualquier cosa. En muchas ocasiones cuando Daniela y John estaban niños, que llegábamos a un restaurante y cuando uno iba corto de plata le toca decirle a los hijos, solo pueden pedir de... Yo sé que a usted no le ha pasado, a mí me pasó. Porque los muchachos normalmente piden lo más caro de la carta, no sepan qué es. Pero ¿sabe qué es lo bonito con Dios? Que dice cualquier cosa. Escúcheme, el Señor no tiene límite. De cierto les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho. Escuche, a veces nosotros somos muy limitados, subestimamos el poder de Dios y nos ponemos de acuerdo y muchas veces oramos, Señor, danos aun cuando sea una casita. Y así resultan orando los creyentes, danos aun cuando una casita, no. Señor, dame una casa conforme a esto, esto y esto y esto. Porque la Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa que le pidamos al Señor. Por eso es que hay poder en el acuerdo de dos o tres hijos de Dios. Que se pongan de acuerdo bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Para que sucedan, para que provoquen que cambien circunstancias, tanto en la tierra como en el cielo, porque dice lo que aten en la tierra será atado en el cielo y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. O sea que el acuerdo de dos o tres provoca cambios no solo en la tierra y no en el cielo. El cumplimiento de bendiciones. Un acuerdo desata bendiciones del cielo, cumplimiento de promesas, garantiza presencia de Cristo en medio de los que están de acuerdo. Jesús manifestó, escúcheme, que cualquier cosa que les pidan les será hecho, porque Él está allí en medio como garante del cumplimiento de la petición. Esa es la clave, que Cristo está como garante de lo que estemos pidiendo. Él está garantizando que lo que usted y yo pidamos se haga para que el Padre sea ¿qué? Glorificado. Muchas veces somos limitados o subestimamos el poder que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué tal que el Señor hubiese dicho, donde 100 de vosotros se pongan de acuerdo, escúcheme, para unir 100? Donde hubiese dicho, donde 10 se pongan de acuerdo, qué problema terrible. Dijo 2 o 3, porque donde hay 2 o 3, allí estoy yo en medio de ellos. Si Él es en medio de 2, ¿cuánto más en medio de varios que hay aquí? Que nos ponemos de acuerdo y le dijimos, Señor, trae tu presencia sobre la casa de cada hermano de la iglesia. Señor, trae prosperidad. Señor, imagínense, Señor, bendice a Popayán. Cuando usted y yo estamos haciendo eso, cuando estamos clamando, Eclesiastés capítulo 4. Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 4. Cuando lo tenga ahí, me dice amén. Eclesiastés está allí en la Biblia, capítulo 4. Versículo 8. ¿Está un hombre solo y sin sucesor? Pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta ¿para quién? Y se pregunta ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Versículo 9. Mejores son ¿qué? 2 que 1. Los solteros ya listos, digan amén. Mejores son ¿qué? 2 que 1. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren,
el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, escúcheme, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Escúcheme, para que le quede en su corazón. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué importante saber el poder que tienen 2 o 3 hijos de Dios puestos de acuerdo. Qué importante es saber el poder que tienen 2 para que se cumplan las promesas de 2 o 3 hijos de Dios que estén pidiéndole al Señor lo mismo. Qué importancia, qué importante es esto. Entender que nosotros, escúcheme, cuando Cristo envió a los discípulos, no envió a uno. No dijo, Pedro, tú eres un duro, vete solo. Le dijo, no, vayan de a 2. ¿Vayan de cuánto? De a 2. Yo no sé si usted alguna vez ha cogido una piola o un lazo y lo ha partido y dice, no, esto hay que meterle 2 o 3 y vaya, rompa un lazo de 3 que esté como un cordel. No se puede romper. Y ese es el poder que tiene el pueblo de Dios. Ponernos de acuerdo cuando usted tenga una necesidad y usted esté solo, busque a un hermano, quiero que me ayude a orar por esto. Y eso provocará, escúcheme, que los cielos se abran, que las cadenas se rompan, que los yugos se pudran, porque está la palabra, el poder de la oración de 2 o 3 hermanos con un solo propósito. Pero quiero llegar al punto, o más bien, como al centro del mensaje, que es Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. No sé si tú has venido con alguna necesidad, con alguna petición delante del Señor y has estado luchando y batallando, haciéndolo solo, pero hoy Dios te dice, escúchame, 2 o 3 tienen el poder para que los cielos se abran. Ponte de acuerdo, dice el Señor, con otro más, para que los cielos se abran. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4. Dice la Biblia, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Escúcheme, la Biblia habla de un hombre el cual estaba siendo cargado por 4 hombres. ¿Qué tuvo que suceder para que aparecieran estos hombres en este escenario delante del Señor, logrando un milagro, logrando algo sobrenatural, logrando que sucediera la sanidad de un hombre? ¿Sabe qué hubo necesidad de hacer? Hubo un acuerdo entre 5. Por lo menos 5 estaban participando en un acuerdo. Antes de estos acontecimientos que narra la Biblia, para que delante de Jesús se presentaran estos con el paralítico y desataran ese poder, ese milagro, yo quiero que miremos lo que pudo haber antecedido a este gran evento, en donde se presentan estos hombres, 4 hombres descargando a un paralítico en una camilla con lazos, bajándolo al centro del maestro de la palabra, en ese caso era Cristo, y cómo interrumpen una predicación, porque la Biblia dice que Cristo estaba predicándoles, y cómo ellos interrumpen con un hombre postrado
en una camilla. Lo primero que yo veo aquí en este acuerdo es que tenían que ser amigos. Por lo menos los 5 tenían que ser amigos. Los 5 tenían que conocerse. Los 5 tenían que haber convivido, quizás habían crecido juntos. Lo segundo que yo veo aquí es que tenían ellos 4 que conocer bien al paralítico. Los 4 ser amigos, pero ser amigos también del paralítico. No dice la Biblia cómo quedó paralítico, ni dice la Biblia que quedó paralítico o que era paralítico de nacimiento. Pero si eran amigos, tenían que ser amigos de este hombre. Lo tercero que yo veo aquí es que estos hombres tenían que estar de acuerdo para cargar al paralítico. Tenían que estar de acuerdo. Eso no, usted no va a encontrar una persona y tirar y vengan ustedes 4 años. No. Tenían que estar de acuerdo. Tenían que haberse reunido a hablar. ¿Qué vamos a hacer con este pobre que está aquí tirado tanto tiempo? Antes jugaba con nosotros. Tenían que estar de acuerdo. Lo quinto que yo veo aquí, o lo cuarto, el cuarto punto es que tenían que conocer a Jesús y creer firmemente en Él para no hacer el oso. Estos 5 tenían que conocer a Jesús para tomar la decisión que iban a tomar y no hacer el oso. Lo quinto que veo aquí es que ellos tenían que ser valientes. Mire todo lo que implica un acuerdo. ¿Sabe por qué? ¿Usted para qué pone de acuerdo para decirle al Señor, Señor, que hoy no llueva? ¿Para qué? Aquí llueve, en Popayán llueve. Usted, Señor, que hoy no llueva. No, usted dice, vamos a ponernos de acuerdo por algo que va a mover esto. Vamos a ponernos de acuerdo porque para que el Señor traiga una sanidad sobre alguien. Vamos a ponernos de acuerdo para que el Señor abra puertas. Vamos a poner algo poderoso. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga de tal forma que podamos construir una buena casa. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga de tal forma que el drogadicto salga de la drogadicción. Vamos a orar de tal forma para que mi papá o mi mamá se conviertan al Señor y le sirvan al Señor. Usted se reúne con otro para orar por cosas trascendentales. Bueno, hay ocasiones donde que no llueva, pero usted ponerse aquí a orar para que no lluevan. Para que no llueva, aquí llueve siempre. O sea que hay que ser valientes para tomar ciertas decisiones. Estos hombres iban a llevar a un paralítico a un lugar donde era muy complicado, muy complejo. Ir a interrumpir a un rabino, a un maestro, era de valientes en esa forma. La mujer sirofenicia, la mujer del flujo de sangre, el ciego Bartimeo, todos estos hombres fueron valientes. Y ahora que habían 4 que dijeron, vamos a llevarlo, y fuera de eso fueron a romper un techo ajeno. Tenían que ser valientes, porque solo los valientes heredarán el reino de los cielos. 6. Tenían que estar dispuestos a llegar a Jesús. Sí o sí tenían que llegar a Jesús. Ser perseverantes, ser esforzados, tenían que llegar a Jesús. La Biblia dice aquí en el versículo 1, en el versículo 2, que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían, dice, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Yo me imagino en el tiempo del Señor, primero fue el maestro de maestros. Segundo, no había celular, no había WhatsApp, no había distracción. O sea que cada que aparecía Cristo con el poder de resucitar, de sanar, cuando llegaba Jesús a la casa, parece ser que era la casa de Cristo, donde Él vivía. Cuando llegaba a la casa, se llenaba la casa. No había médicos como hoy, no había medicina. Y ahora estos 4 dicen, vamos a llevar a este hombre a Jesús. Pero ellos sabían
¿Cómo se ponía esa casa? Tenía que ser perseverante. ¿Sabe qué me enseña? Nosotros a veces nos ponemos de acuerdo por 8 días. Y si la cosa no pasa, desistimos. No, yo creo que nos equivocamos. Yo creo que esto no funciona. La Biblia dice que Daniel estaba orando. Y estaba en un ayuno de 21 días, dice la Biblia. Y a los 21 días el ángel vino y le dijo, desde el primer día tu oración fue escuchada. Dice, pero se oponía el príncipe de Persia y hubo que venir a pelear contra el príncipe de Persia. Y es allí donde usted tiene y yo tenemos que entender que cuando empezamos aquí a orar por algo, se desata una guerra espiritual que usted y yo no podemos ver, pero que tenemos que tener la certeza de que está sucediendo a favor o como respuesta a nuestra oración. Estos hombres tenían que perseverar. ¿Quién sabe qué nos encontremos en el camino? Pero de que vamos donde Jesús vamos a ir como sea. Tenemos la certeza, conocemos a Cristo, Cristo al que se le acerca creyendo lo sana. Escúcheme, quiero que levanten la mano aquí. ¿Cuántos creen que el Señor te puede resolver cualquier problema? Tienes que perseverar, persistir. Tienes que estar. Pastor, llevo 2 meses orando. Hermano, no sé si serán 5 años que tengas que orar, pero tienes que perseverar. Hay ejemplos de perseverar. La Biblia dice en Hebreos, los hombres con paciencia que alcanzaron promesas. Abraham fueron 25 años. Moisés le tocó 80 años y no entró a la tierra prometida. Bueno, no te voy a hablar de eso, no sé, solo Dios sabe tu tiempo. Pero es posible que esté allí cerca. Porque usted y yo tenemos la palabra y la promesa de Cristo. Usted y yo conocemos. A nosotros se nos habló el poder de Dios. Jesús dijo, me voy y todo lo que le pidan al Padre en mi nombre lo haré para que mi Padre sea glorificado. Pero tenemos que perseverar. Puede ser que tú te unas a orar y a los 2 días viene una respuesta poderosa de Dios. Puede ser que venga a los 15 días, puede ser que venga a los 3 meses, puede ser que venga al año. Pero declaro hoy en el nombre de Jesús, escúchame, que se acelerarán respuestas de Dios, se acelerarán respuestas para tu vida. Hay algo que tú le estás pidiendo al Señor y te digo hoy, si te has puesto de acuerdo, puede ser que sean cosas grandes, pero se acelerará el proceso de parte de Dios. El 7, tenían que asumir riesgos. Tenían que asumir riesgos. Y si este hombre nos cae, ¿qué? Y si descolgándolo por allá nos cae y se mata. Tenían que asumir riesgos. La fe es osada, la fe es atrevida. Siempre he admirado a Pedro. Pedro, ven, y Pedro se bajó a caminar en el agua. A mí me dicen eso y yo no voy. ¿Cómo así? Que voy a caminar. Usted se imagina los otros 11 o 15, porque andaban mucho con Jesús, jalando a Pedro. Pedro, no te tires, Pedro. ¿Cómo se te ocurre, Pedro? Pero tú quieres. Insensato, Pedro, ¿cómo te vas a tirar? Y mira la noche y mira la tormenta. ¿Y quién ha visto que alguien camina por el mar? Pero Pedro dijo, manda que yo vaya, le dijo al Señor. Y el Señor le dijo, ven, y Pedro salió como si nada. Y empezó a caminar, ¿sabe? Solo 2 hombres han caminado sobre el agua, Jesús y Pedro. La fe tiene que ser osada. Y cuando se pone de acuerdo en algo, muchas veces nos quedamos esperando que suceda. A veces hay que dar pasos, hay que salir y dar el paso. Y estos hombres se pusieron de acuerdo, pero no se quedaron ahí esperando, Señor, mándanos una señal. No, muchas veces oramos así, ¿no? Señor, si no se cae algo aquí donde estoy orando, no arranco. No. Ese día es donde menos bulla hay, silencio total y no se te cae nada. Porque la fe
es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenían que asumir riesgos. En lo que hicieron. 8. Tenían que vencer al ser puesta su fe a prueba. Su fe estaba siendo puesta a prueba en lo que se habían puesto de acuerdo. Quizá, escúchame, con mucho entusiasmo, porque así pensamos, sí, la palabra dijo que nos pusiéramos de acuerdo y el entusiasmo, y vamos a orar y vamos a emprender y vamos a iniciar. Pero en la medida en que avanza esto y no sucede, empieza el entusiasmo a menguar. Y estos hombres se pusieron de acuerdo. No es sino que llegue Cristo, no la cantan cuando llegue el Señor. Y vamos allá y vamos y nosotros. Y apenas Jesús nos vea de lejos, dice, sé sano, levántate. Tenían que ellos asumir el riesgo, pero también ellos tenían que vencer al ser puesta su fe a prueba. Porque se iban a presentar obstáculos en lo que habían iniciado en el proceso. Tenían que vencer todo tipo de impedimentos. ¿Cómo llegar allá? Hay una multitud. ¿Cómo llego con un paralítico? Si soy solo me puedo meter. ¿Cómo llevamos a este hombre? Empezaron a darle vuelta al sitio. ¿Por dónde nos metemos? Y seguro ellos iban a pasar y la multitud, no, por aquí no caben. Y estos hombres empiezan a dar vueltas. ¿Por dónde me meto? Y a veces tenemos que ser así. Nos ponemos de acuerdo en algo, pero encontramos obstáculos. Y entonces estamos entusiasmados orando, Señor, que se abran los cielos, que mi finanza mejore, y ese día te cobran de todo. Y a la siguiente semana pierdes el trabajo. ¿Y aquí qué está pasando? No, seguimos orando. Y después ya no tienes ni para pagar la cuota. Te cortan la luz y el agua. ¿Y qué está pasando? Entonces tu fe está siendo muchas veces puesta a prueba. Está siendo puesta a prueba. Cuando llegué a Popayán, vine bajo una respuesta a una oración. Cuando llegamos como familia a Popayán, bajo una respuesta a una oración, pero el primer año fue muy complejo. Financieramente fue muy complejo. Por causa de estar convencidos que había una respuesta de Dios, nuestra parte financiera menguó a más del 50%. Entonces eso trajo desajuste ese año. Pero Dios sabe que no miento. Fue el año donde más sembramos en la obra del Señor. No fue fácil ese año. Y nos vinimos entusiasmados, vamos para Popayán. Gracias a Dios porque nos abriste las puertas. Y cuando llegamos aquí enero, abril grave, mayo grave, junio más grave, julio más grave todavía. Y estamos y seguimos orando. Pero vinimos a servirte, Señor. Tenemos aquí el tiempo para hacerlo. Pero después de 2 años, hermano, Dios había aplicado los ingresos que teníamos. Porque Dios es fiel. Y cuando oramos con la pastora, pongámonos de acuerdo. Señor, venga una respuesta, y no que nosotros creíamos que la respuesta era en otro lado, y sino que salió para acá. Porque no siempre sale para donde yo pido. Señor, oro para irme para Cali. Y el Señor te dirige a Pasto. No es respuesta de Dios. Muchas veces sí. Sino que Él sabe dar mejor de lo que usted y yo pedimos, necesitamos. Tenían que estar dispuestos al ser puesta a prueba su fe. Y para lograrlo, escuche, todos 5 tenían que estar de acuerdo. Hubo necesidad de que estos 5 hombres hicieran un gran acuerdo y que ninguno de ellos 5 desistiera de ese acuerdo. ¿Te imaginas el paralítico? Sí, yo por hoy les dije que no me trajeran acá. Vea, déjeme aquí, yo de aquí no me mueva. O uno de los 4, ya no voy más. 3, ¿cómo van a cargar esa camilla?
el paralítico tenía que estar de acuerdo que lo llevara. Que lo llevaran y lo metieran por donde fuera. Por donde tengan que meterme, métanme. No podían desistir. Ahora observemos a Jesús viendo todo el desarrollo de la acción. Porque Él dice, ¿sabe qué es lo importante aquí? Él dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. O sea que Cristo estaba allí en medio del acuerdo que ellos estaban haciendo. Jesús estaba ahí en medio del acuerdo que ellos estaban haciendo. Cristo estaba allí mirando. El Espíritu de Dios estaba allí observando. ¿Cuál era el acuerdo que estaban haciendo? ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Qué estaban hablando acerca del paralítico? Que hablaban de cómo este hombre sufría. Seguro decían, mire, cuántos años. Quizá él se quejaba. Pero Jesús estaba allí, escúchame. Cristo está en medio de tu necesidad, escuchándote, viendo lo que estás haciendo. En medio de un acuerdo, cuando hay 2 orando, Señor, trae esto, Señor. Ahí está el Señor, porque Él dice, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo escuchando. O sea, siendo garante de que haya la respuesta a esa oración. Y Jesús está en medio viendo este escenario. Él estaba allí cuando ellos estaban poniéndose de acuerdo. Él estaba mirando cuál iba a ser la perseverancia de ellos, su decisión. Jesús está mirando tu oración cuando te pones de acuerdo, cuando los hermanos interceden, cuando en tu casa oras, cuando te unes con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Cristo está allí. Porque Él fue el que dijo, yo garantizo que ese acuerdo tenga cumplimiento en los cielos y en la tierra. Porque Él dice, si Dios se pone de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, porque lo que aten en la tierra se ate en el cielo, y lo que se desate en la tierra se desate en el cielo. Para eso es necesario la presencia de Cristo en medio de ese acuerdo, porque Él lo garantiza. Y mire que Jesús está viendo todo eso, y en el versículo 5, escuche lo que Jesús dice. Al ver Jesús la fe de ¿quién? Del paralítico. De todos 5. ¿Qué fue lo que Jesús vio? La fe de todos 5. Cuando Jesús vio la fe de los 5, wow. Jesús estaba allá en la oración. Cristo pudo haberlo sanado allá. Amén. Cuando estaban poniendo de acuerdo, pudo haberlo sanado porque Él estaba allá. Amén. Hay oraciones que tú haces y Cristo puede solucionarlas allá. ¿Cuántos creen? Que tú estás orando allá y Cristo lo puede hacer. Escúchame. Yo puedo estar orando aquí, ponerme de acuerdo con la pastora y hago una oración, Señor, abre la puerta, y Él la puede abrir sin necesidad de que yo me mueva de allí. Casi siempre tengo que moverme para que esa puerta se abra. Escúchame. Pudo haberlo sanado allá, pero Jesús estaba esperando que ellos hicieran el proceso. Y cuando ellos arrancan de allá, ya Cristo sabía, primero, que no podían entrar por la puerta porque era una multitud. Volvámonos al escenario de que vamos otro día, eso está muy lleno. Yo sí sabía que eso iba a estar. Llévenme otra vez para la cama. Ahí era la historia. Pero cuando salieron de allá dijeron, como sea, llegamos donde el maestro. Jesús estaba allí. Conocía los obstáculos. Levante sus manos conmigo y diga, Señor, yo sé que tú conoces los obstáculos que tengo delante de mí, pero tienes el poder para que a pesar de los obstáculos se cumpla mi petición. Amén. Amén. Jesús estaba allí y sabía que no iban a entrar, pero ellos dijeron, como sea, llegamos al Señor. Y entonces dieron la vuelta. Ve tú a preguntar, mira por dónde. Y se vino, venga, podemos subir. Y se fueron y subieron al paralítico y lo descendieron.
Y Jesús ya lo estaba esperando. Y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fueron a abrir casa ajena, hicieron un hueco. Dice la palabra del Señor que ellos, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, en el versículo 4, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Parece ser que lo amarraron por cuerdas, no sé qué hicieron, pero allí lo bajaron. Y Jesús vio la fe de ellos. Yo no sé con quién te hayas puesto de acuerdo, pero hoy es el día de tu milagro. Porque el milagro es provocado por causa de la fe, de ese acuerdo. 2 o 3 tienen poder para desatar el poder de Dios a favor. Y el milagro es provocado por causa de la fe de ellos. No solo el paralítico. Jesús ni siquiera se dirigió al paralítico en cuanto al mirar la fe del paralítico. No, miró la fe de ellos, porque nosotros nos unimos en oración para ayudar a otros que necesitan que Dios obre de manera especial. Quizás tú estás esperando algo de parte de Dios. Hoy el Señor te dice: ponte de acuerdo con alguien. Compártele a alguien y que se pongan de acuerdo en oración. Que crean, que sigan adelante. No busques a un incrédulo. No busques a alguien que diga: eso es muy difícil. Más bien pida otra cosa que eso no. Busca a alguien osado en la fe, que diga: vamos, no es fácil, pero nada es difícil para el Señor. Y para el que cree, todo le es posible. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar, vamos a creer que el Señor lo hace, vamos a confiar que el Señor lo hace. Hoy es el día de tu milagro. Si te has puesto de acuerdo con alguien acerca de algo, hoy es la oportunidad de que grandes cosas sucedan en tu vida. En el nombre de Jesús te damos gracias.